gracias a los asistentes a esta charla. Daré la bienvenida en nombre de la Asociación Esclerosis Múltiple Navarra a este acto. Esta es una jornada más dentro del ciclo Charlemos que organiza Esclerosis Múltiple, pues para dar difusión a distintos temas que nos pueden afectar a nosotros como organización, como usuarios, a nuestras familias y a todo nuestro entorno. En este caso, el formato es un debate en algo que nos afecta también en una faceta exterior, que puede ser los medios de comunicación y como puede ser también las asociaciones dedicadas a la discapacidad. Están distintos representantes de las asociaciones de discapacidad y de medio de comunicación. Va a moderar el acto Fernando Urra, periodista especializado también en temas de discapacidad, que será quien va a presentar a los asistentes. Nada más, da comienzo del acto. Solamente una cosa, les voy a pedir que al final del mismo dediquen un momentito, un minuto, para algo que es muy útil para nosotros, que es rellenar la encuesta. De verdad, solamente será un minuto. Muchísimas gracias. Fernando. Pues muchas gracias, tocayo. Fernando también, claro que sí. Y muchísimas gracias a Esclerosis Múltiple Navarra por convocarnos hoy aquí en Civicán, en este lugar, este centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, para charlar, como no, de medios de comunicación, de lenguaje, de discapacidad. Digamos que vamos a intentar hacer algo que sea muy práctico. Antes decía Marian que nos llevemos algo todos, ¿no? Que vengamos con algo y nos vayamos con algo más. Seguro que va a ser así y, por supuesto, agradecer, ya que tengo aquí a Mariluz, a UNATE, que siempre nos echa un cable haciendo todo esto más accesible, que las personas que en este caso no oyen pues puedan seguir esta conferencia, esta charla, esta conversación de la mejor manera posible. Así como siempre, gracias, porque también es un paso adelante, siempre, claro que sí. Vamos a presentar un poquito a las personas que tenemos con nosotros. Empiezo por aquí, por la derecha. Sonsoles Echavarren es periodista de Diario de Navarra, que trabaja temas de educación, también temas sociales, digamos que está en ese ámbito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por venir, por supuesto. Marian García es la delegada de la Agencia EFE en Navarra. Para algunos, decíamos, algunos hoy sabrá qué es la Agencia EFE, no poco cómo funcionan las agencias de noticias, qué papel juegan las agencias de noticias. Bueno, pues hoy Marian seguro que nos lo va a contar. Muchas gracias y bienvenida, por supuesto. Carlos Zuluaga es periodista. Digamos que él es un buen ejemplo de lo que ha sido la evolución de los medios online, de los medios digitales, porque empezó con lo analógico en su momento, pues con radio, con periódico, y ahora es una de las personas más especializadas sin duda en temas online, community manager, blogs, en fin, en diferentes cuestiones y además con colaboraciones para entidades sociales también. Así que, Carlos, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Muy amable. Y paso ya por aquí con Mariluz Sanz, que además de representante de UNATE, es la presidenta, en este caso, del CERMIN, en este caso en Navarra. Así que muchas gracias. Las entidades también, en este caso, representadas por Manuel Arellano, que es el presidente de COCENFE. Manuel, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, sí, digamos que esto es un poco una buena opción para ver las dos partes, ¿no? Por un lado, los profesionales de la comunicación y las entidades sociales, en este caso, más vinculadas también al mundo de la discapacidad, para poder ver la visión de cada parte, ¿no? Que a veces puede parecer que están casi enfrentadas y para nada, son complementarias y necesitan la ayuda una parte de la otra. Como decía, la idea es hacer una cosa un poco práctica, ¿no? Que nos llevemos algo de ello y dividirla, digamos, es un poco la idea inicial, en una parte más vinculada al contenido, cómo se realiza, qué busca, el lenguaje, cómo se deben tratar algunos temas, cómo no se deben tratar, qué tipo de vocabulario es el adecuado o no, en el que también seguro que las dos partes van a poder complementarse muy bien, seguro. Y luego una segunda parte más vinculada a lo que es el día a día. Es que las entidades convocan ruedas de prensa y los medios a veces no van, los periodistas no van. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha comunicado mal por aquí? ¿Ellos no pueden? Bueno, vamos a ver un poquito por qué pasan estas cosas y cómo las entidades, en este caso, pueden seguramente tener algún truco, alguna recomendación práctica para poder tener más difusión, y los medios de comunicación también seguro van a poder demandar, ¿no? Pues qué tipo de temas, qué tipo de historias necesitan para poder darles difusión. Comenzamos, ¿os parece?, por el tema del lenguaje, del contenido. Me pedían Sonsoles y Marian, pues empezar un poquito porque quieren lanzar algunas ideas concretas. Entonces, ¿te parece, Sonsoles? Empezamos con esa idea, ¿te parece? De acuerdo.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, que la tarde está un poco desapacible, así que bueno, hay que hacer todavía un esfuerzo un poco mayor, ¿no?, para salir de casa, pero bueno, yo creo que podemos pasar un rato agradable y sobre todo aprender, ¿no?, unos de otros sobre este tema, pues que bueno, que es tan importante para todos. Bueno, yo sí que quería dar unas pinceladas, tampoco se trata esto, decía María, que fuera un discurso, ¿no?, pero sí que unas cosas que para mí esto a veces se va y se viene, tranquila. Son importantes el tratamiento del lenguaje y la capacidad. Y bueno, luego pues yo creo que ya podemos dar paso al debate, ¿no? Pero sí que quería empezar pues con unas ideas. Algo que yo he titulado El lenguaje y algo más. Hace años me sumergí en la hemeroteca de mi periódico, de Diario de Navarra, para preparar un reportaje. El tema era el 50 aniversario de la creación del Centro de Educación Especial Isterria, en Ibero, del que Fundación Caja Navarra pues es ahora el propietario. De hecho, ahí estuve con Fernando, sí, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Pachi, que nos estás escuchando allí, Pachi, compañero de UNATE, si quieres es el momento de poner el PDF que tenemos preparadito. Vale. ¿A qué citas son Muy soles? bien. Gracias. Y bueno, pues como digo, para preparar este reportaje me sumergí en la hemeroteca y me encontré con una información firmada por una compañera, que era la siguiente, que está ahí arriba. 20 muchachos habitan ya la aldea de Isterria, creada para subnormales. ¿Qué os parece? A ver si lo podemos ver ahora, pues el documento es más que curioso, es del año 68. Hay que recordar que Isterria es el Centro de Educación Especial. 66. 66. Ah, vale. Pues, sí. Bueno, claro, porque era antes. En el 2016 es cuando fue el porque cincuentenario. recordamos que Fundación Caja Navarra tiene un centro de educación especial, que es Isterria, que hace poquito cumplió el 50 aniversario, lo tenemos ya aquí. Ajá. Y que efectivamente Sonsoles vino a hacer un reportaje. ¿Te acuerdas que te lo comenté, ¿no? Lo de los subnormales. Y estuvimos reunidos con, bueno, estuvo Gema por allí, estaba Javier, yo creo también, estaban diferentes personas del colegio y vimos precisamente esta página. Bueno, pero como veis, eso no es todo. El subtítulo sigue. Serán los pioneros de una obra encaminada a buscar para ellos un rincón donde puedan ser felices en un mundo distinto. Digo, no, como veis, no me lo invento. Aquí está el PDF de Diario Navarra, 2 de septiembre de 1966. Bueno, y un poco en esta línea, pues pensando ayer un poco lo que iba a decir, pues me acordé de que cuando yo era pequeña, en el edificio en el que yo vivía, era un bloque de pisos normal, en el que yo vivía con mis padres, pues nació una niña que era mongólica. Era la tercera hija de una familia de los vecinos. Nosotros vivíamos en el tercero, pues de los que vivían en el cuarto. Y yo me llevaba con ella 2 o 3 años. Y aún recuerdo la cara de pena de mi madre y la pena con la que hablaba de esa niña, porque pues entonces, bueno, a ver, yo tengo más de 40 años, entonces era una desgracia, ¿no? Tener un hijo, entre comillas, como se decía, retrasado, mongólico. Y de hecho, pues muchas familias se avergonzaban. Hace también un año o 2 hice un reportaje sobre el síndrome de Down, las distintas edades, y las familias que tenían hijos más mayores hablaban de cómo eso en su día pues era una desgracia y que incluso se escondían a esas personas y no se hablaba pues como se habla ahora. Bueno, digo que afortunadamente esta situación dista mucho, la situación actual dista mucho de la de entonces, porque la sociedad es más sensible. Digo, pero se nos llena la boca, ¿no?, al hablar de la sociedad. ¿Quiénes somos la sociedad? La sociedad son los maestros, son los alumnos en los colegios, los pediatras, somos los periodistas en nuestras redacciones, bueno, yo creo que todos. Pero lo que ocurre es que nosotros, los comunicadores, tenemos una responsabilidad social. Por decirlo en el lenguaje de los adolescentes, somos una especie de influencers, ¿no?, que ahora está tan de moda. Así que vamos a intentar que lo que digamos, tanto en el fondo como en la forma, influya de manera positiva en quienes nos lean en el periódico, en papel, en la web, a través de las redes sociales, quienes nos escuchen en la televisión, en la radio, o sea que nuestra influencia, la de los periodistas, sea positiva. Bueno, existen muchos manuales de estilo que redactan tanto las asociaciones como las administraciones públicas, en donde nos dan a los periodistas una serie de consejos o directrices. Por ejemplo, a saber, dice, no hay que decir discapacitado, sino persona con discapacidad, porque explican, y con toda la razón, la persona no es solamente la discapacidad, sino que la persona es mucho más.
Porque ¿por qué una persona ciega ser una escritora? Una persona sorda, una corredora de maratones. O sea, tenemos que hablar de la persona en su conjunto y no solo de la discapacidad. Lo mismo ocurre con los dependientes, que habría que hablar también de personas dependientes. Pero, ¿qué pasa? Y aquí los periodistas que alguna vez hayáis trabajado en un periódico, compartiréis conmigo que a veces es muy difícil titular, porque los titulares tienen pues unos centímetros determinados, ¿no? Hay titulares a 4, a 3, a 2, según la importancia del tema o el que nos haya asignado el redactor jefe. Y entonces a veces no cabe en un titular, esto es así de simple, personas con discapacidad. Eso sería lo correcto y lo que aparecería después en el texto, ¿no? En fin. A ver, ¿qué más os quería decir por aquí? Este tema me parece muy interesante, el tema de los verbos, que también se dice que utilicemos verbos neutros. ¿Esto qué quiere decir? Es que de tener, presentar, manifestar, en vez de sufrir, padecer, ¿no? Por ejemplo, este niño tiene autismo, en lugar de decir sufre de autismo, padece autismo. O esta persona presenta un trastorno bipolar. En vez de decir esta persona, pues eso, sufre o padece, porque siempre es más negativo decir eso. Y en el caso intelectual, es que se oye raro, sí, se va y se ¿verdad? viene. Se va y se sí. Parece casi que me lo tengo que tragar. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Va. Vamos a intentar con esto. A ver, ¿mejor? Sí. Vale, decía que en el caso de la discapacidad intelectual, que también hablábamos al principio de esto y precisamente se reflejaba en el reportaje, en la información que os he puesto al principio, sobre el proteccionismo y el infantilismo, ¿no? El referirnos a las personas adultas. ¿Por qué tenemos que hablar de muchachos cuando igual tienen más de 30 años, ¿no? O lo mismo ocurre con la enfermedad mental. Y aquí también muchas veces a los medios de comunicación nos llegan una serie de pautas. Es que además hace poco nos llegó un correo electrónico sobre este tema en el que decía que no tenemos que asociar la enfermedad mental con las conductas violentas o peligrosas. Por ejemplo, si estamos hablando de sucesos, ¿no? Si la persona que ha causado el accidente de tráfico o el presunto asesino, pues tiene, iba a decir sufre, no, sí, tiene una enfermedad mental, bueno, pues igual no es necesario decirlo si ese asunto no va a aportar más información al hecho, ¿no? Es como si dijéramos que calza el número 43 de pie, bueno, pues qué más da, ¿no? Igual no es relevante. ¿Y qué quiero decir con todo este rollo? Pues que no basta con cambiar el lenguaje y que es necesario que los periodistas modifiquemos nuestra manera de ver, entender y abordar el mundo. Porque ¿cuántas veces aparecen como protagonistas de nuestras informaciones personas con una discapacidad que no hablen de esa discapacidad? Por ejemplo, el otro día publicamos un reportaje en el que aparecía una chica con una enfermedad neurodegenerativa que iba en silla de ruedas. ¿Y de qué hablaba esa chica? De que quería un ascensor en su portal. Pero quizá esa chica pues sea una gran repostera o quizás le encante la novela negra. ¿Por qué no podemos hacer que esas personas sean protagonistas de otras historias y no solamente protagonistas de su propia discapacidad, ¿no? ¿Qué más cosas os quería decir? Las palabras son claves, pero yo creo que las acciones lo son más. Hace 2 meses en el periódico organizamos un cineforum con el documental de la película de Campeones, que me imagino que conoceréis, ¿no? Que la de Javier Fesser sobre un equipo de baloncesto con personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues en este documental aparecían las historias reales de esos protagonistas. Entonces a mí me llamó especialmente la atención que en una de las entrevistas a una de las madres, ¿no? Porque se entrevistaban tanto a los protagonistas como a sus familias, ella decía que, bueno, además esta era una señora que había acogido en su casa a varios niños con discapacidad intelectual, además de sus propios hijos biológicos, tenía varios hijos también de acogida. Bueno, pues decía que sus hijos con discapacidad intelectual no podían hacer las mismas cosas, algunas de las mismas cosas que hacían los normales, entre comillas. Y me llamó la atención que utilizó la palabra normales, porque
Aquí muchas veces podemos pensar, bueno, ¿qué es normal, qué no es normal, qué es raro, qué no es raro? Y esto nos daría pues para otro debate, ¿no? Pero digo, en este caso, ¿no es más importante la acción que la palabra? Aunque evidentemente siempre tenemos que utilizar el lenguaje desde el respeto y no volver a caer nunca en titulares como este, ¿no? Ni llamar a las personas con síndrome de Down ni muchachos ni subnormales. Pero la clave está en que los periodistas debemos utilizar un lenguaje claro y comprensible para todos. Entonces, así como no podemos utilizar la palabra subnormales, pues creo que tampoco sería correcto hablar de niños neurotípicos, porque habrá mucha gente que no sepa lo que quiere decir. Neurotípico, para los que no lo sepáis, es el término que es el opuesto a persona con autismo. Es decir, un niño tiene autismo y el que no tiene autismo es un niño neurotípico. Digamos que su neurología es la típica. Bueno, pues yo creo que si yo en un titular pusiera la palabra neurotípico, nadie lo entendería. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que conjugar un poco la claridad del lenguaje con el respeto. Por eso digo que esto no quita para que hagamos un trabajo comprometidos con la sociedad, desterremos prejuicios y, sobre todo, lo más importante, yo creo que es que empaticemos con las historias y con las personas que las protagonizan. Y ya está, eso es lo que quería decir. Has planteado muchos temas. Vamos a ver aquí en común. Deja que te hacer el micro a María en un segundo, porque también quería lanzar, supongo que alguna idea complementaria a lo que ha comentado Sonsoles, ¿no? Bueno, realmente es que Sonsoles ha hecho una exposición bastante completa, con lo que tampoco me deja mucho que aportar diferente. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, en primer lugar quería comentaros un poco qué es la Agencia EFE muy brevemente, porque el Diario Navarra creo que no necesita presentación. En mi caso igual sí que es preciso, por lo menos para algunos, dar unas pautas. Somos una agencia de noticias. Esto significa que nosotros hacemos noticias, distribuimos información tanto a medios de comunicación como a abonados, instituciones, empresas que contratan nuestros servicios, les llega nuestra información tanto en texto, fotos, vídeos, audios, o sea, distribuimos en todos los formatos, medios digitales. Somos una empresa, somos la agencia en español más importante del mundo y tenemos un servicio, nosotros aquí en Navarra tenemos una delegación que nuestras informaciones las distribuimos al servicio regional. Pero si tenemos un tema que consideramos que tiene interés nacional o internacional, pues a través de la agencia la difusión es mucho mayor en función del tema. Y un poco volviendo a el tema que nos trata aquí esta tarde, también coincidía con Sonsoles en la importancia que tiene el lenguaje. Nosotros somos, al ser un servicio, una empresa pública, tenemos una utilidad pública, tenemos que prestar una serie de servicio público y creo que una de las aportaciones que podemos hacer es usar correctamente el lenguaje. Para eso la agencia EFE está en colaboración con Fundeu, que es la Fundación Española la Fundación del Español Urgente, que es una institución que da pautas para utilizar una serie de términos. Los términos que ha utilizado Sonsoles para explicar el por qué utilizar personas con discapacidad, por qué utilizar una serie de términos, por qué usar unos verbos o no, todo eso son una serie de pautas que da la Fundeu y que la agencia EFE distribuye prácticamente a diario con un tema o con otro. Entonces, una cosa es lo políticamente correcto, que es lo que nos dice la Fundeu, que lo que hay que hacer es, y lo que decía ella, hablar con personas con discapacidad, eso creo que tenemos todos claro, que no hay para discapacitado. El problema que tenemos los medios, si ellos tienen problemas con sus titulares, lo de la agencia es imposible directamente, o sea, es imposible titular con personas con discapacidad. Ahí tenemos que hacer auténticas virguerías para poder hacer un titular, porque no tenemos espacio material para... Entonces, me parecería importante y una de las cosas que me gustaría aprovechar hoy es, aparte del lenguaje correcto, que creo que ahí estamos todos de acuerdo, que hay términos que hay que desechar, hay otra serie de términos que nosotros igual no los utilizamos y se podrían utilizar. O sea, antes lo estábamos comentando, igual utilizamos personas con una discapacidad auditiva y una persona sorda no tiene ningún problema que se hable de una persona sorda. Y nosotros, por intentar ser políticamente correctos, utilizamos expresiones que igual incluso chirrían a la persona que está en esa situación, o una persona invidente, pues alguien igual puede decir, pues es que yo soy ciego y no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, un poco lo que me gustaría poder sacar de aquí es un poco que, bueno, pues entre todos este tipo de cosas que a nosotros nos pueden ayudar, importante incidir en ello y poder sacar, pues eso, algo todos, ¿no?, que nos pueda beneficiar a unos y a otros. Pero eso, aparte del lenguaje, lo que me parece fundamental, sobre todo en los medios de comunicación, es lo que contamos. Lo que contamos, cómo lo contamos, y en mi caso, o sea, realmente lo que más me interesa son las historias, contar historias.
de gente, no porque tengas una discapacidad, si tienes una persona que tiene una discapacidad, contar esa historia, pero aportar valores, dar, o sea, todo lo que nos puede aportar a toda la sociedad. Entonces, temas como nosotros recientemente, hace unos días, hemos sacado un reportaje, que la verdad es que se ha publicado muy bien, de unos montañeros que hace 25 años se fueron al monte, resulta que se fueron a Aconcagua y ya 3 de ellos eran ciegos. Es un reportaje que es que muchos de los que estamos aquí no podríamos subir nunca a la Aconcagua. O sea, ese tipo de historias, ¿no? Historias que aportan valor, que tienen interés humano. Yo creo que al final eso es lo que nos interesa a todo y, por supuesto, somos unos altavoces estupendos para reivindicaciones, para poner temas sobre la mesa, para hacer debates. Pero bueno, yo creo que al final contar historias es un poco lo que nos puede interesar a todos. Y si de aquí podemos sacar un poco de esto y avanzar en este sentido, pues sería una gran ocasión. Perfecto. Como habéis planteado algunas cuestiones que ya creo que tocan directamente tanto a Mariluz como a Manuel, te voy a pedir el micrófono un segundo, porque luego hablaremos de Internet y ahí creo que Carlos nos va a dar mucha luz en la aportación, digamos, digital, ¿no? En este caso sobre la discapacidad. Mariluz, Manuel, yo creo que os han lanzado alguna pelota en el sentido de, no sé cómo valoráis el uso del lenguaje que se hace en los medios de comunicación en lo que se refiere a la discapacidad. Si igual a veces es, como decía ahora Marian, demasiado políticamente correcto y igual no hace falta en algunos casos. Bueno, no sé. A ver, yo creo que a veces somos más rimbombantes y por ser políticamente correctos nos llamamos a las cosas por su nombre. Y otras veces seguimos llamando a las cosas mal, porque se sigue hablando de sordomudos. Se sigue hablando, invidentes es una palabra que las personas ciegas no la utilizan nunca. Es un buen ejemplo. Nunca en la vida la utilizan. Entonces, yo cuando lo leo en la prensa es que me choca y todo, porque es que es una palabra que no la utilizan nunca ni las propias personas ciegas, ¿no? En cuanto a que siempre, una cosa que nos pasa a nosotros, y como somos, aparte de tener personas, somos organizaciones, y en nuestras organizaciones hacemos muchísimas cosas. Y esas cosas nunca salen a la prensa, ¿no? A la prensa sale solo cuando hay un problema y entonces sale en grandes titulares, si luego se arregla no hay ningún otro titular y eso perjudica generalmente a todas las entidades de ese sector. Sin embargo, nunca se pone de manifiesto todas las acciones y actividades que llevan a cabo esas entidades con las personas a las que atienden para que esas historias personales que os gustan tanto sean una realidad. Porque además a nosotros esas historias personales a veces tampoco nos gusta que salgan. ¿Por qué tenemos que ser siempre, salimos a la prensa porque somos algo especial, hacemos algo especial de superación? Pues no, hacemos cosas normales, vamos a la universidad, vamos a trabajar, tengo problemas porque no encuentro empleo, tengo problemas porque no puedo salir de mi casa, pero como las personas mayores que tampoco pueden salir a veces de su casa. O sea, te quiero decir, a veces siempre nos centramos, y yo entiendo que los medios de comunicación pues necesitan algo que impacte, ¿no? para captar la atención. Pero nosotros necesitamos que se nos vea en el día a día, porque si no se nos ve en el día a día nadie conoce nuestra labor. Y si no sabe nuestra labor, nosotros muchas veces también funcionamos y todos nuestros servicios dependen de subvenciones, de que la gente nos conozca, de que sepa que hacemos las cosas bien, de que trabajamos bien. Aparte que luego tengamos a determinadas personas que se haga un reportaje. En lo que decías tú antes también, ¿no? Reportajes. Yo vi hace poco un reportaje de una chica sorda que juega en el Atlético de Bilbao, que ha ido a la selección española de fútbol, y en toda la entrevista no hablaban más que de su sordera. Que es que no era lo importante, la entrevista se la estabas haciendo porque era futbolista profesional y porque iba, iba a la selección española. O sea, eso es impensable, a otro deportista no se le haría esa entrevista nunca, si le gusta o si tiene el pie grande, el pie pequeño, las piernas largas o cortas. O sea, te quiero decir, ¿por qué tienes que fijar solo la entrevista en su discapacidad? Le puedes hacer alguna pregunta, si dentro de lo que es el campo necesita alguna adaptación, tal, pero eso no es lo importante es cómo has llegado a ser profesional, ¿no? Da igual que tengas sordera o no, tú eres una jugadora de fútbol que tiene esa profesión. Entonces, nosotros entendemos muchas veces que lo llamativo para la prensa es que haya testimonios personales y las historias personales son súper bonitas, que sí, que yo no digo que no. Pero
pero invisibilizan toda la labor del sector. Y es un sector muy grande que da respuesta a necesidades muy diversas, con personas con infinidad de discapacidades, unas muy visibles como pueden ser, o muy conocidas, o con más prevalencia, que pueden ser las enfermedades, o una discapacidad intelectual o una enfermedad mental, pero es que hay otras neurodegenerativas, otro tipo de discapacidades que nadie saca nunca nada de ellos, más que si ha hecho algo que se supere. Bueno, superar, todos nos tenemos que superar todos los días, ¿no?, para hacer cosas. Y esos reportajes nunca aparecen. Nunca aparecen. Entonces, siempre se habla generalmente como de lo mismo. Hay discapacidades de las que no se habla nunca en los medios. Nunca. Enfermedades raras ahora sí, porque están de moda. Y aunque haya uno, hablaréis de esa enfermedad. Pero hay otras discapacidades que no aparecen nunca en los medios, en la vida. Entonces, lo que nosotros, un poco lo que os pedimos, es que no solamente hay que hacer, que no somos héroes, que somos como todos y que queremos salir porque salimos como los demás y luchamos por todo y queremos ser mujeres, por ejemplo, con discapacidad y empoderadas, pues hacernos entrevistas también el día 8 de marzo, ¿no? Quiero decir, o sea, entrevistarnos en cualquier ámbito del que participa el resto de la gente. Y eso nos daría esa visibilidad, porque al final, si no somos como bichos raros, solo te llamo para hablarte de esto. Joder, no, pero si es que yo estoy trabajando, estoy en la universidad, soy profesora, soy no sé qué, ¿no? Es que hay mucha gente que tiene su trabajo normalizado, que no tiene además ninguna dificultad para llevar su vida a día, salvo las propias de su discapacidad, que si el resto de la sociedad no la conoce, nunca va a poner medios para solucionar esas diferencias que ella tiene para acceder a determinadas cosas, esa persona, ¿no? Y eso también tenéis que vernos, y las entidades eso sabemos mucho, tenemos mucha información de cualquier cosa, entonces a veces también podéis echar mano de nosotros pues para pedir cosas, para contrastar, ¿no?, antes de hacer una información. Oye, ¿cómo te parece lo que decías, ¿no?, personas con discapacidad auditiva? Si es que la gente se pierde en el titular ya. Personas sordas, y todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Unas hablarán, otras no hablarán, pero todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de una persona sorda. Entonces, todas esas cosas que vosotros os pueden surgir dudas, aunque estén en los manuales de estilo, sí que lo podéis hablar con las entidades, sí que podéis preguntarnos, sí que podemos informar, sí que podemos hacer pequeños encuentros como este. Oye, pues mira, nos surgen todas estas dudas y no sabemos cómo nombrar a esto, cómo hablar de esto, ¿no? Pues o se ponen de moda palabras, diversidad funcional. ¿Quién sabe la que es diversidad funcional? Que es que diversos funcionales somos todos, yo también soy diversa funcional, pero si no me dices qué es lo que yo soy diferente a él, nunca nadie va a poner los medios para que estemos en igualdad de condiciones en los sitios y en el acceso a las cosas, porque diversidad funcional al final, ¿qué es? Si todo el sector quiere que le llamen personas con discapacidad, lo tenemos asumidísimo, no nos importa. ¿Que hay algunos colectivos que quieren que les llame diversidad funcional? Pues bien, pero la mayoría de todas las entidades queremos que nos llame persona con discapacidad, ya está. Y es claro, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Da igual que tengas 80 años que 15. Pero si hablas de diversidad funcional, pues eso, nos perdemos a veces. Vale, acércate un poquito el micro, por favor. Mariluz, cuando eso, acércate el micro. Manuel, han salido por ahí unos cuantos planteamientos. Mariluz pone también otros. Tres cosillas que yo creo que tienen que ver con lo Correcto. con lo que han dicho ellas. Primero, yo creo que está la relación de la realidad con la prensa, ¿no? Cómo refleja la prensa una realidad. Que yo creo que hemos mejorado mucho en el ámbito de la discapacidad. Antes yo creo que apenas se hablaba, y cuando se hablaba, pues yo creo que ha sacado Sonsoles muy bien ese titular, ¿no? Se ha hablado de una manera de subnormales, anormales, minusválidos. De hecho, todavía se utiliza. Sí, bueno, sí. Veíamos hace poco en páginas del ayuntamiento la palabra plazas para minusválidos. Para minusválidos. Sí, sí. Se me está acordando lo de Juan, que tiene su cruzada con unas plazas de... Sí. Sí, y es verdad que son... Y sigue poniendo en algunas plazas para minusválidos. Pone en la web del ayuntamiento. Por eso. Que todavía me parece un poco más grave, ¿no? Y cuando lo lees en la prensa, lo que decía Mariluz, nosotros estamos dispuestos
a que no son manuales de estilo, pero sí recomendaciones de utilización de determinados lenguajes, porque entiendo que poner un titular que incluya persona con una discapacidad, también el titular, yo entiendo que es complejo. Sí, ¿Sí? quédate un ¿Mejor poquito así? más. Sí, pues igual sí. ¿Ahí mejor? Vale. Vale. Pues eso, que esa es una parte, ¿no? Y hablaba de un poco la cronología, de que hemos mejorado mucho, pero todavía la prensa va un poco por detrás de la realidad. Estamos empezando a llegar a la misma altura, pero no se llega a cubrir todo. Y pongo varios ejemplos que tienen también que ver con el lenguaje, que es una de las cosas que también quiero mencionar, y otro con la imagen, que también ha salido aquí, ¿no? Yo tengo el honor, si me permitís la broma, que soy inútil oficial y anormal oficial. Esto lo tiene poca gente. Inútil oficial porque cuando fui a hacer la mili, dije, sí. soy trasplantado renal, inútil. y entonces me dijeron, no, usted es un inútil. Y dije, pues nada, encantado capitán, me voy a mi casa, ¿no? Soy inútil oficial, entre comillas, ¿no? Creo que valgo para muchas cosas. Sí, Pero bueno, para la eso mili no, y soy inútil, y además oficial. Y cuando de la subnormalidad se pasó a la normalidad, yo tenía un certificado de anormalidad. Y dices, bueno, pues efectivamente, oficialmente fui. Ahora solo tengo un certificado de un porcentaje de discapacidad, que es otra cosa, que ya se aviene mucho más a lo que es la persona, ¿no? Lo que decía, en cuanto a cronología, hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía estar asimilados, porque cuando alguien hace algo, y aquí lo vinculo con el lenguaje y con la imagen, cuando alguien hace algo, alguna entidad hace algún tipo de actividad, es difícil que aparezca en prensa porque yo creo que el contenido mediático diario es altamente difícil de recogerlo en la prensa, porque tendría que ser o papeles o periódicos muy grandes o periódicos muy pequeños, porque si quieres coger todo, al final te vuelves loco y hay que seleccionar. Y que ahí se selecciona un poco lo que es importante. Creo que la discapacidad no está en la agenda ni política ni de los medios de comunicación. Más o menos por dejarlo claro. Se hacen cosas, pero no es parte del objetivo. Somos una parte de la sociedad más. No somos un colectivo excluido. Sí estamos excluidos, pero queremos formar parte de verdad de esa sociedad y que se nos considere y que se nos vea que somos parte de la sociedad. Y en ese sentido el lenguaje nos parece que es fundamental. Yo soy una persona con discapacidad. Si a mi madre, por ejemplo, le digo que soy minusválido, igual mi madre todavía lo entiende, porque tiene ese concepto desde que yo era pequeño, ¿no? Si le digo a mi madre que soy diverso funcional, va a pensar lo peor. ¿Qué te has hecho, hijo mío? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, tengo discapacidad, porque la tengo, no estoy afectado de discapacidad, no tengo una afectación, es una cosa que viene conmigo, me acompaña, soy muchas cosas más. Me suelo presentar como Manuel Arellano, casado, cuarentañero, sanferminero, que me gusta la música, amante de las personas, implicado con las entidades sociales. Y además, trasplantado renal 2 veces. Pero es una cualidad o una circunstancia que acompaña a mi persona. No es la cualidad principal. Y cuando hablamos del lenguaje y fijamos, o de la imagen, y fijamos la cualidad de discapacidad como el titular, como decía María Luz, quien es futbolista profesional y además es sorda, es una persona sorda, fijarnos en su sordera es como hablar de Del Bosque y en vez de preguntarle de fútbol, preguntarle por su hijo. Del Bosque no es famoso por su hijo, que tiene discapacidad, por si alguien no lo sabía. Es porque tiene otras cosas. Y creo que muchas veces las entidades sociales, y lo digo como autocrítica, para reclamar la visibilidad de la discapacidad, lo que hacemos, y creo que esto tenemos que dar una vuelta, y habrá que crear canales de comunicación, que me parece que esto es importante. Sacamos lo que es extraordinario y probablemente nosotros generamos eso que criticamos, ¿no? O somos los más impresionantes porque hacemos, pues hemos subido a la Concagua, 3 personas, ya más eran ciegas, o es que esta persona no puede salir de su casa y lo planteamos desde un punto de vista médico rehabilitador, desde la beneficencia, desde la pena, desde la exclusión, es que es gente pobre y al final la gente con discapacidad, que somos normales en el sentido de decir que somos parte de la sociedad, se nos está estigmatizando o porque somos
muy excepcionales, que es un porcentaje muy pequeño, o porque somos, no sé, un poco estigmatizados porque somos la capa más baja de la sociedad, ¿no? Por la exclusión, que es verdad que pasa eso, pero somos mucho más que en la exclusión, somos mucho más que ir a Santiago en bici después de haber recibido un trasplante de riñón y de hígado hace 3 años y encima tener una discapacidad visual o tener un glaucoma. Quiero decir, somos mucho más que esas gestas que hacemos y que esa situación o de pobreza o de riqueza. Creo que en ese sentido debemos crear un canal para que el periodismo y las entidades sociales trabajemos para contar lo que hacen las asociaciones y esté reflejado lo que está detrás de las personas con discapacidad, que eso también refleja lo que hacen las personas con discapacidad. Creo que tenemos que utilizar muy bien el lenguaje, porque para nosotros el lenguaje es muy importante, la correcta utilización del lenguaje, y creo que la imagen que hay que dar tiene que ser una imagen mucho más fiel de lo que realmente es, para reflejar la realidad de las personas que trabajan. Bueno, cosas que ya se han dicho aquí que no quiero repetir, ¿no? Manuel, ¿te parece? Como para que ganemos todos, sí, bueno, y lo que yo estoy convencido que habéis planteado muchas cuestiones, os voy a pedir una cosa, digamos, a vosotros y otra en esta parte. La primera es, hablamos del lenguaje, correcta utilización, que me pongáis 3, 4, 5 ejemplos que a ellos les valgan, que digas, esto lo decís y por favor no lo digáis más. Y esto, no sé por qué lo decís, porque realmente a nosotros no nos gustan, lo que hablamos antes de los ciegos, tal. Os pido eso, ese esfuerzo de 3, 4 términos. Yo lo habré hecho. Diversidad funcional, no. Nos ha quedado claro que diversidad funcional, no. Sordomudos tampoco. Correcto, no. Personas sordas, eso es así. Invidentes, que también os lo he dicho, no. Personas ciegas. Personas con discapacidad, personas con discapacidad, no discapacitado o discapacitada. No sé si nos dejamos alguna más. No es... Sí, desde luego podemos utilizarla, desde luego en vez de discapacitados, minusválidos, que ya se ha utilizado, personas con discapacidad y luego personas con movilidad reducida, que a veces, que acoge mucho más que personas con discapacidad, porque también acoge en términos de mayores o de... Correcto. ¿Y Mariluz tiene alguno más? Sí, cuando se utilizan algunas nombres de discapacidad como autistas, sordos, para como un término peyorativo en una noticia de otra cosa, ¿no? Pues yo qué sé. El presidente del gobierno ha sido autista con las propuestas que le hacen no sé qué. Sí. A ver, no, es que lo estás poniendo desde un término negativo ahí. O sea, tienes miles de adjetivos en el... nos han enterado, no sé qué. No, te quiero decir, en el castellano tiene miles de adjetivos y siempre cuando utilizamos esas cosas, ¿no? Las utilizamos siempre como peyorativas, ¿no? Eso me da igual con eso, autismo suele ser, bueno, oídos sordos es una cosa ya más coloquial, ¿no? Más coloquial, pero de ese tipo de adjetivos. Vale. Y lanzaba a Mariluz una cosa que yo creo que puede ser por ahí, de que claro, es que siempre se busca lo cotidiano, claro, pero lo cotidiano seguramente, y yo lo digo porque ahora estoy aquí en Fundación Cajana ahora trabajando, digamos, un poco en esta parte, pero he estado muchos años en esta parte. Y claro, uno no puede abrir un informativo en la radio y decir, señores, una persona ha cruzado un paso de cebra. Claro, es que esto es noticia. O en Navarra no puede abrir la portada mañana con una foto de una persona cruzando un paso de cebra. Pues claro, no es noticioso. Yo entiendo que por ahí, supongo, Marian, que queríais comentar algo, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar lo que quería decir es que no puedo estar más de acuerdo con lo de que la discapacidad no está en la agenda, pero en nuestro caso no es absolutamente ni intencionado ni premeditado. O sea, evidentemente no, o sea, nos come la actualidad, nos come el día a día y los temas sociales y temas de este tipo que nos pueden interesar mucho y que podemos tener incluso interés personal en poder sacarlos y poder sacarlos a la luz, evidentemente el día a día nos come, no podemos, de ahí que por lo menos en el lenguaje sí que podamos intentar hacer esa aportación, ese mínimo de aportación para normalizar, que al final yo creo que es el objetivo. O sea, sacamos las historias porque al final esas historias es lo que ahora mismo todos estamos en vilo con la historia de un niño que está caído en un pozo. Las historias humanas son lo que nos mueve a todo en todo momento y es lo que supera otro tipo de informaciones. El día a día de cada uno de nosotros no es noticia, no interesa, ¿no? Y en nuestros medios de comunicación evidentemente no hay hueco. Pero sí que tenemos que avanzar en esa línea y por eso quería dejar claro, o sea, que por supuesto no es nada premeditado, no es nada intencionado,
es algo que es que el día a día no nos permite avanzar en la línea que nos gustaría. Por eso sí que sería interesante eso, pues igual establecer una serie de cauces para informaciones que tenéis que pueden resultar interesantes y que igual simplemente diciendo tenemos estas actividades esta semana no va a ningún lado, pero igual si profundizamos en esas actividades sí hay algo que le podemos dar la vuelta y poder sacarle ese interés, ¿no? Entonces un poco quería dejar claro por ahí, ¿no? Que no es que simplemente busquemos lo raro, lo excepcional, sino que no llegamos a cubrir todo lo que quisiéramos y por lo menos en el tema del lenguaje intentamos normalizar, que al final creo que es el objetivo, ¿no?, fundamental. O sea, que todos cuando hablemos con una persona no nos fijemos en si esa persona tiene una discapacidad, si esa persona es rubia, si es alta o es baja, que podamos hablar de persona a persona. Por eso quizás también sería importante, pues una serie de entidades e instituciones tienen una serie de expertos en temas para hablar de cualquier tema. Pues en las entidades igual también tenéis una serie de expertos para hablar de cualquier tema, al margen de que tengan una discapacidad u otra. Pues igual también sería interesante a los medios de comunicación tener ese listado de personas que si vamos a hablar del cambio climático y tenéis a alguien que sabe mucho del cambio climático, le podamos entrevistar a esa persona y tenerla como una referencia para temas que no tengan que ver con la discapacidad. Yo creo que esto es una labor un poco de todos y de tiempo y, bueno, y sobre todo un poco lo que os decía, ¿no? El día a día nos come y evidentemente es que no llegamos a todo lo que quisiéramos. Ahora lo comentaremos un poquito más, pero sí, Sonsoles, si eso querías comentar. Sí, yo quería añadir algo a lo que ha dicho Marian, que es verdad, que el día a día nos come, que la agenda bueno, pues es política, económica y de otro tipo, pero sí que es verdad que los periódicos, igual ahí sí que somos un poco diferentes a las agencias y sí que tenemos la posibilidad de tratar estos temas, no en la vorágine del día a día, pero sí en el suplemento de reportajes de los domingos o un día que haya menos temas y sí que se pueden sacar estas informaciones. Entonces, yo lo que sí que quería decir es que cuando tú, Mariluz, hablabas antes de que hay temas que no se tratan nunca, bueno, que tampoco igual hay que ser tan categóricos, ¿no?, en las afirmaciones, porque sí que es cierto que hay determinadas discapacidades de las que se habla más que de otras, pero de ahí a decir que nunca, pues igual depende de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hablabas de las enfermedades raras. Vale, ahora febrero es el mes de las enfermedades raras. Entonces, bueno, pues nosotros sí que todos los años, lo digo porque me toca hacerlo a mí siempre, entonces sé de ese tema. Bueno, bien, pero te quiero decir que ahí puedes hablar de cuántos navarros sufren enfermedades raras con la excusa del Día Internacional y luego el reportaje de la historia humana, porque si no, eso si no fuera el Día Internacional no se abordaría. O lo mismo ocurre con el Día del Parkinson, del Alzheimer, de la diabetes, de los trasplantes, de lo que sea, ¿no? A veces hay que buscar una excusa para hablar de lo que vosotros decís que, bueno, y de lo que es realmente, ¿no?, la normalidad, porque lo que es noticioso es, pues eso, un ciego, una persona ciega que ha subido a la Aconcagua y no una persona ciega que está vendiendo los cupones de la ONCE, a no ser que haya dado un premio, que entonces sí que sería noticia, ¿no? Entonces ahí, claro, hay que ver la diferencia entre qué es noticia para que tenga impacto para el lector, pero no buscar solamente eso como más extraño, sino que igual también se podrían hacer reportajes sobre, que alguna vez hemos hecho, ¿no?, el día a día de no sé quién. Entonces me estoy acordando ahora de un reportaje que era también una niña con una enfermedad rara hace tiempo, pues que un compañero mío hizo un reportaje para el domingo desde que esa niña se levantaba, cómo desayunaba, cómo iba al colegio, cómo estaba en la clase, si le hacían bullying, si no le hacían bullying, si luego iba a ballet, ¿no? Pero claro, para eso se necesita una persona dedicada un día o dos a hacer eso y claro, a veces pues los medios son los que hay, ¿no? Sí, eso lo comentamos luego. Déjame un momento, por favor, porque enseguida quiero comentar el tema, ya meternos con el tema online, que creo que es importante, que Carlos nos va a ayudar. Yo te voy a pedir un esfuerzo, os voy a pedir. Antes hablabas de que hay enfermedades, hay situaciones que nunca salen, ¿no?, lo que te contaba un poquito de las Sonsoles, y que sin embargo otras sí. ¿Qué echáis en falta? ¿Qué temas o qué asociaciones, qué tipos de enfermedades echáis en falta que no se les hacen caso? Están ocultas, están invisibles, ¿no?, comentabas antes. Sí, bueno,
una cosa también al hilo que has dicho tú antes, que a la prensa al final sois servicio público, ¿no? Y tenéis algunas secciones que son fijas en los periódicos, que no dependen de lo que pase al día a día, ¿no? Los jueves o el miércoles es el diario escolar y ahí salen todos los colegios de Navarra. ¿Por qué no puede haber lo mismo con las asociaciones? Que cada un día semanal aparezca la asociación, porque muchas veces la gente no llega a las asociaciones porque no sabe que existimos. Por mucho que nosotros queramos, hay veces que no aparecemos en ningún medio y nadie sabe que existimos. Nadie sabe, bueno, sí, si se meten en Internet a veces, pues bueno, aparece tal y llegan a ti. Pero a veces no, depende cómo estés posicionado en el buscador, igual no llegan, ¿no? Entonces, todas las entidades, que somos, pues bueno, 40 y pico, 50, no sé cuántas, en CERMI estamos 42, tenemos una serie de servicios que damos para esas personas que a veces están, bueno, la mayor parte de muchas veces están subvencionados por el Gobierno de Navarra, por entidades bancarias, unos servicios que a veces son súper punteros, que no hay en otro lado, que somos los únicos que los hacemos de la comunidad, que la Administración además no los hace, y a veces sí que te los lleva, otras no, y nadie los conoce. Estar en los medios de comunicación apareciendo y siempre tener un punto de referencia al final de esa página. Claro, un colegio tiene 2 páginas para explicar su proyecto educativo, cuántos niños tiene, si tiene algo nuevo, cuántos profesionales, tiene 2 páginas y de fotos y tal. Si eso mismo se hace con las entidades y las entidades pueden decir qué servicios dan, para qué tipo de discapacidad, cuáles son los teléfonos de contacto y todo esto, y además siempre hay una referencia a una página web general, como puede ser la del CERMI, que luego te lleva a todas las entidades, joder, pues al final la comunidad navarra conocerá los servicios que hay en su zona o en no su zona. Y hay, es que hay tantas asociaciones casi como discapacidad, porque cada uno la discapacidad la lleva de una manera diferente, desde un enfoque distinto. Incluso para una misma discapacidad puede haber varias asociaciones. Y eso no es porque queremos dividirnos y porque no, es que hay enfoques distintos y cada uno elige el enfoque que mejor se adapta a las necesidades suyas o en el caso de que sea un niño o una niña, de sus hijos, ¿no? Entonces, que eso se conociera, que el resto de la gente lo conociera, pues igual yo no lo leo, pero igual lo lee mi madre y me dice, oye, que he visto esto, pues mira, igual podría ir, ¿no? Eso a veces también a nosotros nos da visibilidad, porque si no, no se nos conoce, salvo que, claro, la gente a veces tarda un año en llegar a una asociación, porque es que no ha encontrado el camino. Y otro, sin embargo, te llega al día siguiente, entonces, de que le diagnostiquen una discapacidad. Entonces, eso sí que facilitaría la visibilidad del colectivo que es muy diverso, que hay muchas visiones sobre ese colectivo, hay muchas entidades trabajando con unos, ya te digo, con unos servicios que no existen igual, que no los dan ni la propia administración. Y eso nos visibilizaría muchísimo. Y en cuanto a lo que me has preguntado, sí, 3, 4 ejemplos de entidades, de situaciones. Pues el otro día salió la chica esta con la neurodegenerativa, pero salía porque no podía salir de casa, no por la enfermedad. Sí, pero bueno, ¿cuáles son invisibles? ¿Cuál echas tú de menos? ¿Qué echas tú de menos? ¿Qué tipo de entidades de...? Las neuromusculares, por ejemplo, las neurodegenerativas, algunas también, algunas de las vuestras, de las orgánicas, y las enfermedades raras empiezan a aparecer, pero porque son casos muy puntuales y son historias personales, y esas al final acaban apareciendo en los medios, ¿no? Porque también, y hay más movilizaciones igual de estas de solidaridad, pero que claro, al final es un caso puntual. Y hay otras muchas que también son igual y no son tanta gente y tampoco aparecen, ¿no? Pues yo qué sé, las auditivas a veces tampoco son de las que más salen. No sé cuál podría ser. Es que eso no había pensado. A ver si me ocurre en el camino. No, desde luego, yo creo que las que no salen son las que no están en el ámbito urbano. Es decir, salimos a la zona rural. Y lo enlazo con la otra cuestión. Si salimos al ámbito rural, por ejemplo, nosotros en COCENFE tenemos una entidad que es AMIFE, que es de Estella. En Tudela tenemos una que es AMIMED. En MED suena más pues por el Centro Especial de Empleo que tiene,
pero como asociación a veces sale pues la carrera que suele hacer, pero no hay una cobertura de las zonas rurales, y eso que hablamos de Tudela y Estella, y que tienen algo de repercusión, pues porque creo que una de las cosas buenas que sí que se hacen, por lo menos, o sería muy bueno para agilizar esos canales, por ejemplo, es contar con la presencia de alguien que tenga cierto conocimiento en temas de comunicación. Lo digo porque tenemos la ventaja en COCENFE, que tenemos a Iñaki, que andará por ahí, que andaba haciendo fotos. Sí, Iñaki Ceniceros, bueno, pues que es periodista de 17 entidades y que saca las notas de prensa, creo que os persigue, os llama, os cuenta, vais a venir, no vais a venir. Eso creo que es un canal de comunicación bastante bueno, pero que no todas las entidades lo tienen, y que creemos que es una cosa muy buena para que todas las entidades tengan esa capacidad de visibilizar una situación que uno puede entender que es personal, que solo me pasa a mí, y que si ve que hay más gente se puede entender que, oye, pues voy a llamar a esta entidad. Y esa yo creo que es una labor que hay que agradeceros a los medios de comunicación, que sí que hacéis, que sí que se ha avanzado, como os decía antes, pero que ayuda a que gente que vive en el entorno rural, que está absolutamente fuera de juego, si en el ámbito urbano ya es difícil, en el ámbito rural ni os cuento. Esa comunicación, esa cantidad de información de que hay entidades sociales que pueden dar recursos para mejorar la calidad de vida de determinadas personas, es una cosa que está en vuestra mano. Nosotros a veces no llegamos a conocer cuál es la situación de una persona de Muez, el primer pueblo que se me ha ocurrido, porque es muy pequeñito, ¿no? Pero igual una persona de Muez, si lee los recursos que tiene una entidad para no sé qué, no sé, igual dice, oye, pues a mí este recurso me interesa porque me mejora la calidad de vida con la fisio, con la alimentación, con logopedia, con, no sé, con los recursos que tienen las entidades. Yo creo que es una cosa muy buena. Y otra cosa que creo que es muy buena a la hora de participar las personas con discapacidad dentro de la normalidad del mundo de la comunicación, lo contabais antes, ¿no? Es quizá tener personas de referencia y que participen de manera más o menos activa cuando haya una noticia. Se genera una noticia que tiene que ver con discapacidad. Igual puede ser una buena manera llamar a una entidad que tenga que ver, o al CERMIN, porque puede hacer una derivación, de decir, oye, pues si vais a tratar este tema, ¿por qué no habláis con tal persona? Pero no solo los medios de comunicación escritos, sino en televisión o en radio puede haber programas donde pueda participar una persona de manera frecuente contando también su perspectiva, que es una manera de contar una cosa normal desde una perspectiva de otra persona, que probablemente vea las cosas de manera diferente, como la podemos ver de los 6 que estamos aquí, cada uno tendremos nuestra visión. Bueno, creo que esa visión dentro de la comunicación y de las personas con discapacidad lo normaliza mucho más, ¿no? ¿Cuál es la visión de una persona que participa en programa de radio, que puede estar contando, como por ejemplo, no quiero tampoco centrarme en eso, pero Ática FM se dedica básicamente al tema solidario, fundamentalmente con discapacidad, pero creo que cualquier cadena de radio o de televisión o de prensa, no solo por la contratación de personas con discapacidad, que también estaría muy bien que hubiera personas con discapacidad contratadas dentro de los propios medios, pudieran participar cuando hay una noticia que hable de discapacidad o de salud y llamar a entidades de la salud, ¿no? O sea, creo que en ese ámbito de comunicación, de qué podemos hacer o qué pueden hacer las personas, y no solamente hablar de las grandes gestas o de las situaciones más pobres o más humildes, creo que también dentro de ese ámbito de normalidad hay muchas cosas como estas que os cuento que creo que son buenos ejemplos. En cuanto a entidades, pues os decía, nosotros en COCENFE, pues eso, de Estella, de Pascuas a Ramos, entidades neuromusculares, como es por ejemplo ASNAEN, aparece el Día Mundial y como coincide con el de la diabetes, desaparece, porque diabetes tiene mucha más preeminencia que la otra. Fibrosis quística, pues ahora porque estamos con la medicación del Orkambi, del Sindeco que se puede aprobar, que bueno, pero por la polémica que genera la medicación, pero que el programa de fisioterapia recupera a personas, sobre todo niños, que necesitan esa fisioterapia día a día para poder seguir viviendo y poder respirar, yo creo que esto es algo que no ha salido. Quiero decir, por ejemplo, son 2 que pertenecen a COCENFE, pero seguro que hay muchas más. Así que me vengan ahora a la cabeza de bote pronto. Seguro, pues os parece, bueno, pues cerramos un poquito este punto, este inicio. Yo le quiero pedir a Carlos que, siguiendo con el contenido y siguiendo con lo que es la comunicación, nos aporte lo que él entiende que ha podido, bueno, pues evolucionar
bueno, pues la discapacidad y también la presencia y la difusión tanto de las personas como de las entidades con la aparición de Internet. De hace ya muchos años, evidentemente no es novedoso, pero ¿qué crees que ha podido aportar el mundo online, lo digital, a todo este mundo, Carlos? Bueno, buenas tardes, porque no he intervenido todavía, así que me han dejado te ha salido del debate ahí. El momento estelar, ahora llega lo bueno. El tema de Internet, como se dice vulgarmente, pues yo creo que puede aportar muchísimo. Se comenta, el otro día leí un tuit, creo que todo el mundo puede saber que es un tuit, Twitter, ya entro ya un poco a saco con el tema, leí un tuit que decía: en España dentro de 4 años, cuando alguien pregunte por un médico en la sala, va a ver, la gente se va a mirar y va a decir: no, yo soy influencer, yo soy youtuber, yo soy DJ, yo soy community manager. O sea, quiero decir un poco hacia dónde va un poco todo esto, ¿no? Y dónde las entidades pueden poner el foco. Hace unos meses ganó las elecciones en Brasil Bolsonaro y la gente que le rodeaba gritaba: WhatsApp, 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 Facebook, Facebook, Facebook. Entonces eso, cuando yo lo vi en uno de esos vídeos virales, ya meto otro concepto, dije, esto cambia a una velocidad total. Quiero decir que las redes sociales, Internet, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, son un campo, una parcela donde todo este tipo de asociaciones tienen que ahondar. Desde luego los medios, los diarios, la prensa, la radio tradicional se llevan todo el peso y todas las asociaciones quieren salir ahí como sea. Pero yo creo que deben de aprovechar también todas las herramientas que hay en Internet, pues precisamente para visibilizar, que es la palabra que ha salido aquí. Yo me acuerdo de una campaña que hubo hace unos años, creo que era de la ELA, donde se grababa un vídeo tirándose un agua, un cubo de agua. Un cubo de agua helado, y tú le pasabas la bola y decías: Fernando, ahora te toca a ti. Entonces se grababa el vídeo y se echaba el agua y entonces ese tipo de mensajes visibilizaba la enfermedad. Yo creo que me enteré un poco ahí de qué era la ELA, no sé si dice la ELA o el ELA. ELA. Sí. No quería decir el título entero porque iba a decir mal. Sí, la va a liar, sí. Entonces, yo ahí pues vi un poco las posibilidades que pueden existir. Yo, a lo que comentaba Mariluz, de que es difícil llegar a las asociaciones, pues igual es que estoy todo el rato metido en Internet, y la verdad es que sí, pero a mí se me hace extraño que nadie dé con una asociación en los tiempos que corren hoy buscando en Internet. O sea, si yo tengo un problema o un familiar, si mi madre con 84 años no es capaz, seguramente le dirá a algún nieto, oye, mírame, pero si os hacéis las vacaciones ya todo el mundo por Internet, ¿cómo no vas a encontrar una asociación de no sé qué? Entonces, yo creo que posibilidades hay muchas en el tema, sobre todo de visibilización. En cuanto al tema del contenido, desde luego el contenido que pueda haber en Facebook, en Twitter o ya más audiovisual, en Instagram o en YouTube, pues es bastante distinto a las notas de prensa que se envían a los medios o los reportajes que pueda haber, ¿no? Quizá los contenidos pues son más cortos, más livianos, más audiovisuales, con imágenes impactantes, vienen bien para viralizar campañas, como he dicho. Yo trabajo con asociaciones, pues no sé, me acuerdo las que hace Sarai, por ejemplo, que tienen mucha visibilidad con el cáncer de mama en redes sociales, o el caso de CEAFA con el Alzheimer. O sea, yo creo que existen muchas opciones a todo eso. Es verdad, por otro lado, esa es la parte buena de Internet, redes sociales y demás. La parte mala también es un poco eso que está tan de moda ahora, que son las fake news, o sea, las noticias falsas o en concreto con temas de enfermedades y demás,
donde salen cosas milagrosas, donde cualquier iluminado dice una barbaridad y mucha gente se lo cree. Esa es un poco la contrapartida a todo lo que estoy diciendo. Por eso quería dar un poco la visión, una visión de oportunidad. Son medios, los medios digitales, para fomentar la participación, para cohesionar un poco a los asociados. Y luego, también yo creo que es interesante, que es verdad que muchas veces, yo lo digo porque también estoy en la parte de asociaciones, cuando me toca hacer de algún gabinete de comunicación y demás, yo les entiendo perfectamente la parte de los medios, ¿no? A la hora de enviar informaciones y demás, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que ser conscientes. Yo digo, cuando mandas algo, dices, te tiene que tocar un poco la lotería, que el tema sea interesantísimo, que ocurra algo. Que no ocurra otra cosa. Que no ocurra otra cosa, que a la misma hora no haya otras 4 ruedas de prensa. Es casi tan importante lo que no ocurre que lo que ocurre. Claro, entonces es un poco el ver las dos opciones. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema online, y la idea que quería transmitir es que es verdad que a veces no logramos que no salga en el papel, pero sí que ocurre que sale en los medios, en el mismo medio, pues sale de manera online. Incluso antes, lógicamente. O sea, tú mandas una cosa que ha sucedido por la mañana, a la tarde, o en 1 hora, en 2 horas, está en los medios digitales. Que eso tampoco hay que desdeñar. Y sí se sale. Yo ahí tengo la experiencia que ahí sí se sale bastante. Y luego, por otro lado, hay muchos medios especializados en Internet. Muchos medios que están deseando, entre comillas, de que les llegue contenido de información. Vámonos, vale, sí. Sí, un poco con lo que está comentando Carlos de Internet y los medios online. Por ejemplo, nuestras informaciones, o sea, nosotros distribuimos a los abonados. Nuestros abonados, muchos de nuestros abonados tienen medios digitales. Diario Navarra tiene un medio digital, pues seguramente en el momento que sale nuestro teletipo, o sea, igual en el periódico no aparece en papel al día siguiente, pero en el medio digital online está al momento. Entonces, bueno, pues eso, que también hay que tener en cuenta que no es solamente que salga en el papel. Yo no puedo hacer un reportaje semanalmente o mensualmente de una asociación sin más para contar lo que hace y demás. Ya me gustaría poder hacer reportajes de esos y muchos más. Pero bueno, hay que intentar también ver eso, que hay otras formas de comunicar ahora, que hay otros medios, y es que he sacado un pequeño listado de informaciones que habíamos hecho, porque parece que al final no informamos más que de las cosas absolutamente novedosas y demás, y es que realmente las novedosas son 3, o sea, los reportajes así súper llamativos que hemos hecho, pero un listado de informaciones que tenía aquí, por ejemplo, pues ADEMNA destaca la importancia de la investigación médica sobre la esclerosis, llama a la positividad ante el diagnóstico de la esclerosis, Pamplona colabora en la mejora de la calidad de vida de los afectados, la CUN inicia un estudio de marcadores biológicos de esclerosis múltiple. La quimioterapia ralentiza la esclerosis múltiple según un experto. O sea, son muchos los temas, y luego tengo pues eso tanto de diferentes asociaciones, de tipos, o sea, la mayoría de las cosas son información relacionada con las asociaciones, las investigaciones médicas. Lo que no podemos hacer es, pues eso, dar un reportaje de lo que podría ser una página en cualquier medio, pero bueno, hay posibilidades de lanzar, aunque sean pequeños mensajes, que poco a poco, igual no en papel, pero sí a través de Twitter o a través de los medios digitales, yo creo que sí, poco a poco por ahí sí que pueden ir calando. Bueno. Sí, yo por añadir un poco también más información a lo que decía Marian, es verdad que nosotros en diariodenavarra.es publicamos mucha más información que la que aparece en el papel, mucho más rápido y además a veces más completa. Por ejemplo, ahora me estaba acordando de un videoclip o bueno, una especie de musical, no me acuerdo cuál era la terminología correcta, de Ana, de la Asociación Navarra de Autismo, que grabó en la calle Estafeta. Un lip-up de estos. Eso, sí, ¿cómo es? Lip-up, esos que van así, sí. Entonces, en el mismo momento en que se estaba produciendo, nos mandaron el vídeo y al cuarto de hora ya estaba el vídeo en Internet. Y claro, que el reportaje aparece al día siguiente
que después de que la gente ya lo ha leído todo en redes sociales ya se queda súper viejo y claro, evidentemente en el periódico no va a poder aparecer el vídeo. Entonces aparece una foto que igual es una fotonoticia o tampoco es algo demasiado grande, ¿no? Hay que tener también en cuenta la cantidad de correos electrónicos, de WhatsApps y de otro tipo de mensajes que recibimos cada día, como decías antes, ¿no? Que hace falta casi que te toque la lotería. Hombre, tanto como la lotería no, pero sí que es verdad, como igual no lo veas en ese momento, traspapelado el correo y bueno, pues muchas veces sí que es verdad que hay gente que igual dices, bueno, sí que ya lo he visto, que te llaman hasta 5 o 6 veces, oye, vamos a hacer esto, igual tú sí que querrías hacerlo, no es que no lo quieras hacer, pero estás ese día con otro tema, tu compañero está de libranza semanal, en fin. Que bueno, que a veces las cosas no salen el mismo día. Hoy, por ejemplo, yo he sacado una mini nota del maratón de Radio Solidaria de Ática FM, lo que comentabas tú antes, que tuvo lugar el 11 de enero en Itaroa. Bueno, pues con un poco de retraso, ¿no? Ha salido, pero bueno, por lo menos ha aparecido. Y ya me lo llevaban diciendo hacía un montón de días. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Bueno, pues cuando pueda lo sacaré. Y bueno, ya por fin ha salido, ¿no? ¿Qué más cosas se puede hacer para que salga la información? Déjame, porque ahora tomamos ese tema porque quiero que ellos nos puedan aportar un poquito también sobre el tema de online, el tema de internet, y ahora vamos a lo que hablamos de los recursos, ¿no? Que nos contéis un poquito cómo es vuestro día a día, cuántos correos recibís, cuántos WhatsApp en tu caso, ¿no? O cuántas convocatorias y los recursos que tenéis, para que también se pueda entender por qué esa pequeña lotería, ¿no? Que hablábamos antes, que es verdad, que si ese día, pues por lo que sea, hay un accidente muy grave, pues evidentemente ese congreso que has preparado con todo el mimo durante 2 meses o 6 meses, pues ese congreso se ha fastidiado en lo que se refiere a difusión. Y es triste, pero es así. Por tomar un poquito lo que comentaba Carlos con el tema de Internet, os pido un par de reflexiones. Primero, ¿cómo creéis que bueno, ha afectado para bien y para mal? Porque es verdad que también Carlos apuntaba un tema, ¿no? Que son los rumores, esas informaciones a veces más bulo, incluso falsas. Y también, bueno, lo que han supuesto las redes sociales como difusión. Y hay una cuestión que habéis puesto sobre la mesa que es el peso del papel. Yo tengo la sensación, porque aquí también creo que nos pasa, que si ha salido pues, en el diario, en noticias, ya hemos salvado. No, pero no ha salido, pero salió en el digital con su vídeo, porque es un contenido diferente. Y salió en no sé cuántos sitios, tal, porque EFE o Europa Press lo publicó. Y a veces la sensación como que, ya, pero es que en el diario no ha salido. Pues no hemos hecho nada. Es decir, ¿esa sensación la tenéis también? Un poco sí. Y luego, con respecto a lo que habléis de los digitales, es que al final yo soy activa en las redes sociales y meto muchas horas, aparte de mi trabajo. Y al final es tanta la información que te llega continuamente de todo lo que tú sigues, que hay cosas que ni las ves, ni las puedes ver. Y luego, el que sí que te ve es el que ya está convencido para la causa, que son tus seguidores, que son tus socios, tus familiares, tus amigos, que eso ya se lo saben. Entonces yo lo que quiero es que trascienda y es difícil que trascienda. Sí que es verdad que todas cuando mandamos las cosas las mandamos a todos los medios, también a los digitales, y también los ponemos nosotros en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, si tenemos blog, en todo lo que podemos. Y al final dices, bueno, es que igual somos hasta pesados y ya no nos leen porque lo ponemos 80 veces. Pero también da la sensación de que al final luego la gente nos ha enterado. Entonces lo estamos utilizando mal también. Probablemente porque no sabemos, porque somos casi todos autodidactas, privilegios con periodistas en su plantilla. Hay 3 asociaciones o 2, porque el resto no. Y entonces al final pues tampoco tenemos personas, somos la misma, o gente de la Junta o algún trabajador que es más así, el que está haciendo esa difusión en las redes y siguiendo otros y tuiteando. Y luego también ahí hay el peligro que dices tú, ya no solo los bulos, el ataque que te hacen a veces en las redes, que es súper desagradable y horroroso. Y además, si empiezas a contestar para aclarar, al final es peor. Entonces dices, ¿qué hago? O sea, paso de estar aquí. Y eso también nos pasa, ¿no? Y no sé tampoco muy bien cuál es la forma de trabajarlo, ¿no? Dices, bueno, pues al final yo voy a seguir un poco a mi ritmo, al que me vean y al que sea. Hay veces que no sabes por qué una noticia que pones, de repente, pues eso,
La retuitea mogollón de Muchísima gente. gente. Y dices, ¿y esta por qué me la...? Y esta otra nadie no le ha hecho ni caso. Pues yo qué sé, no sabes lotería, tampoco. ¿no? La lotería, lo mismo, te pasa la lotería. Y luego la prensa escrita, al final, nos parezca que sí o que no, hay mucha gente que la lee. Sí, no, a ver, eso es indudable. Y no la lee en su casa porque compra el periódico, hay mucha gente que la lee en los Sí, bares. los bares. Sí, no, a ver, Es yo así. no desprecio lo que... Por supuesto que la prensa No, escrita tiene y- su peso. A mí me llama mucho la atención que, entre comillas, se desprecia lo digital. Lo que te digo, pues si ha salido en 5 medios digitales, pero no ha salido en el diario de noticias, pues ya tenemos un lío, ¿no? Es decir, Sí, sí. y por supuesto que Diario Navarra y Diario de Noticias lo lee mucha gente, obviamente. Sí, lo que pero pasa es verdad es que eso- nos parece, o igual no sé, igual yo también es que soy de la era del papel, ¿no? A mí me gusta todo verlo en papel, aunque lo veo digital. Pero sí que es verdad que parece que ahí tiene como más repercusión, ¿no? Si lo han puesto en este periódico, ostras, se ha enterado más gente. O sea que Igual sí. también estamos O equivocados. sea que, pues mira, bueno, no sé si Igual Manuel luego tienes no la algún- ve tanto. Ahora le pero- preguntamos a Carlos más o menos cuánto puede ser la audiencia de un medio digital al uso y ahora nos lo podrá decir Manuel. Sí, yo creo que el tema del papel y lo digital, para empezar, las personas con discapacidad están en una brecha digital que muchas veces no tienen ese acceso a conocer los contenidos de Internet, porque muchos de ellos no tienen ordenador, porque ¿para qué voy a tener algo que va a coger Que no, polvo? vale. Y encima me va a costar un dinero. Con lo cual, yo en prensa sé que o en el bar o en el café o cuando llegue a casa lo voy a leer. De ahí que yo creo que todavía las entidades, no solo porque seas de la era del papel, Marilu, yo estoy cerca de la era del papel también, pero también un poco soy más del papel que de lo digital, pero intento ir a caballo de las dos cosas. Cuando lo ves en el papel es verdad que no es por desmenospreciar lo digital, pero en el papel parece que lo que está en el papel es como los libros. Un Kindle, un no sé qué y tal, sí se lee muy bien, pero un libro en papel es otra cosa. Porque está ahí, está escrito y lo puedes recortar y lo puedes poner. Y cuando alguien lo ve en el papel es verdad que siente una cierta satisfacción, es decir, mi noticia ha llegado. Y esto es una sensación que es de verdad, con la prensa escrita pasa esto, ¿no? ¿Por qué no pasa con lo digital? En concreto porque las personas con discapacidad, si observamos cuál es el promedio de gente que utiliza herramientas digitales como medio de comunicación, el teléfono, el WhatsApp, y ya no les hables del SMS, porque ya eso es una cosa del pasado. No, es un buen Fíjate matiz, que quiero decir, si vamos a eso, ya la utilización de Internet es muy complicado. Entonces, todo el mensaje de la difusión que hacemos las entidades, es verdad que lo podemos hacer, lo tratamos de hacer con recursos voluntarios de personas de las juntas directivas, de socios, que nos echan una mano o alguien que es más profesional y se acerca y dice, oye, pues yo te ayudo, pero no es lo normal. Y luego la capacidad de difusión está en la ingenuidad. Comentaba Carlos la viralidad, ¿no? La viralidad está muy bien, pero tienes que ser lo suficientemente ingenioso o tener los suficientes contactos para que la viralidad tenga sentido. Porque ahí hay una estrategia de cómo quieres hacer una campaña para que sea viral. Y esto no está al alcance de cualquiera. Entonces, es difícil el tema de las redes sociales. Yo creo que todos tenemos web, todos pretendemos tener Twitter o Facebook, donde trasladar mensajes, pero es verdad que el papel todavía tiene mucho peso. Y no somos influencers, y no somos youtubers, y no somos, aunque quizá en el futuro seamos todos, ¿no? Pero a día de hoy triunfan los youtubers, los influencers y tal, sí, pero cada día está más desvinculado de lo que hacen los padres o lo que hacen en el mundo de la discapacidad, ¿no? Carlos, desmontarnos un poco ese, ¿no? Aparte de la brecha, que efectivamente, claro, es verdad que hay personas con discapacidad que tienen esa brecha, que es así, es una evidencia. Sí, hombre, yo me imagino, vosotros conocéis más el personal, desde luego. Yo conozco a alguna persona con discapacidad que es una máquina con el móvil y el Twitter y el WhatsApp, ni te digo. O sea, sí. No, pero sí, como norma, digamos que hay una brecha digital. Pero bueno, sí que es verdad lo que comentáis. Pero yo hablo un poco de la tendencia. Sí, el tema de los datos también. Es decir, que yo no sé si igual Sonsoles tiene el dato de más o menos cuánta gente ve Diario Navarra cada día online. Si tú tienes, no sé, de Diario Noticias o de otros medios o que más o menos, no sé. ¿Cuál es la audiencia? No sé. Hay 200.000. Sí, bueno, la tirada es de 60.000 60.000, periódicos, sí. pero claro, no es lo mismo. Sí, claro.
de un periódico pues efecto lo lee bar. más de una persona, ¿no? Pues las cafeterías, los bares, en una familia, etcétera. Sí. Entonces, la audiencia, que son las personas que lo leen cada día, son unas 200.000. Pero la audiencia de ¿Digital, Internet más es o menos? superior. Ahora ¿Es no superior? sé, sí, no sé la cifra, pero sí que es superior. Lo que pasa es que, claro, hay que ver también el nivel de lectura, Claro. porque una persona que lee una noticia en el papel igual la lee con otra profundidad, con otra reflexión, y la persona que lo lee en digital, aunque sean más, también es mucho más difícil leer en una pantalla, ¿no? En un teléfono, que igual sí. estás en el coche esperando Sí, que el salga nivel tu de hijo del atención. entrenamiento Sí. y haces un barrido así rápido y Sí. te quedas en el titular. Sí. Pero el nivel de lectura yo creo que es mayor en el inferior periódico. el de Internet. Sin duda. Sí, pero también lo bueno que tiene los datos en digital es que sabes exactamente cuántos han pinchado esa noticia. O sea, Sí, de cara a cuantificar es en más un- objetivo, En sin el duda. medio en papel son 200.000, pero ¿cuántos ha leído esa noticia? Pues Claro. es más complicado de De cuantificar. de cuantificar y de saber, ¿no? Yo creo que el tema digital, bueno, está claro, es una obviedad lo que voy a decir, va a ir a más. Es verdad que igual somos de otra generación, de que nos gusta más el papel, pero a mí por circunstancias que me ha tocado, yo los libros los leo en el iPhone. Dice, ¿y tú cómo puedes leer ahí? Pues mira, pues desde que mi padre estaba enfermo, me tocó muchas horas de hospital, me acostumbré a leer ahí. O sea, ni siquiera iPad. No, ni iPad, nada. El iPhone porque utilizaba ya para... Pero bueno, es que es acostumbrarse. Sí, está claro. Es cuestión de acostumbrarse. Entonces, al final, a lo que voy, si a mí me engancha una novela, si hay un contenido bueno, si la campaña viral acertamos con ella, los vídeos, fíjate, es verdad, toda la basura que nos llega por el WhatsApp, pero de vez en cuando sí que hay algún vídeo pues, Que da la tecla, ¿no? que te Toca la toca, tecla. que te toca un poco y dices, pues es verdad, ¿a cuánta gente está llegando eso? Y es verdad, porque lo reenvías. ¿Cuánto está cuantificado lo que llega por WhatsApp, por ejemplo, que es un medio, como os he comentado, que desde luego los políticos son los que le están dando mucho más caña porque saben, tontos no capacidad son, que tiene, sí. saben que llega bastante. Entonces, pues igual es el momento de que las asociaciones se planteen la comunicación por WhatsApp, no lo sé. Bueno, pero sí que ambos han planteado en la estación de que, Mariluz, por ejemplo, los trolls, ¿no? Bueno, sí, el tema de los trolls. La viralidad. Sí que, ¿qué consejos darías tú a las entidades para que puedan afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Pues, bueno, pues una persona que, bueno, pues que da una información que no es cierta y que ataca y que es más agresiva, ¿cómo se puede hacer Es un tema- contenido más viral? Es ¿Cómo un, crees que se es puede un tema bastante complicado. El tema de los trolls, que a mí se me había olvidado, pero sí que es verdad, los que convivimos todos los días con las redes sociales, o sea, los trolls son estas personas que se levantan por la mañana a las 7 ya de mala leche y así siguen todo el día y da igual casi lo que pongas, que te van a contestar, te van a poner a parir, te van a... Bueno, buscar la vuelta, te siempre, dar la sí. vuelta. Yo en los cursos y demás que doy es difícil, pero no hay que hacer ni caso. O sea, ni hay que contestar. O sea, un troll lo que quiere es que le contestes. O sea, porque aquí habrá psicólogos, hay psicólogos en la sala que te puedan decir... Dos youtubers y un psicólogo. Aquí estamos más youtubers. ¿Qué ocurre con esas personas que pongas lo que pongas casi te va a denostar, te va a insultar? Sobre todo hay redes sociales. O sea, en Facebook es más difícil que haya trolls porque normalmente hay nombres y apellidos. Yo si tengo una cuenta en Facebook voy con mi nombre y apellido y no voy a poner a caldo a esto porque al final se sabe quién eres. Sí, pero es más fácil tener cuentas falsas o cuentas anónimas en Twitter, muchísimo más. De hecho, si veis los medios de comunicación, casi todos los que fulanito de tal estaba detrás de la cuenta de Twitter que no sé qué, porque es mucho más fácil, porque la herramienta te permite todo eso, ¿no? Entonces yo contra los trolls es difícil, pero cuanto antes pase el chaparrón y no hacer caso y no entrarles al trapo, pues mejor. Y en cuanto a las campañas, pues ahí es gente especialista que te puede decir cómo funciona la campaña viral
Pero lo que ha comentado Mariluz, lo digo porque me pasa a mí también. Tú pones un tuit que crees que va a tener una trascendencia espectacular, no consigues ningún retweet y luego otro que crees que es algo más banal, sin embargo, por lo que sea, consigue más, ¿no? Normalmente que estén bien escritos, que se utilice bien los verbos, que no sean chapas de estas, porque alguno en Facebook ya mete brasa también, ¿eh? Los hilos famosos. Los hilos, ¿no? Famosos ahora. Los hilos en Twitter que se han puesto de moda, yo a veces me pierdo interminables totalmente. Hilos, están bien para ser, pero claro, el formato de Twitter es corto. Es corto. Nos lo pusieron a 140 caracteres, que era como un juego y un esfuerzo mental. Nos han puesto a 280 y, como decía uno, ¿y qué hago con los otros 140 que me sobran? Ya me he acostumbrado a contar en 140, ¿qué hago en los...? Y pues todo eso, ¿no? El contenido. ¿Qué recomendaciones, Carlos, nos harías para que los tweets... Sí, bueno, sí. Perdón, decía que qué recomendación para que los tweets sean efectivos. ¿Qué tiene que tener un tweet para que sea efectivo? ¿Tienes que dar una noticia corta, concreta e impactante? ¿Tiene que ser algo muy concreto? ¿Puede ser algo muy general, de interés general? No sé por dónde van los tiros, ¿eh? Experto. Yo, a bote pronto, lo que he comentado, que sea corto, que los verbos sean, no sé si se puede decir bien, o sea, que no haya subjuntivos y estas cosas ya es que... verbos simples, digamos, ¿no? Sí, verbos... luego, incluir algún hashtag o etiquetas, que ahora hay que decir, según la Fundeu y estas cosas, hay que decir etiqueta, pero bueno, ya lo llamamos como hashtag. No inundar los tweets de hashtag, porque al final se hacen ilegibles, porque son, al final, todo se activa, todo... y a mí no me gusta poner muchos hashtags, y sobre todo que el lenguaje sea un poco directo, tendiendo a coloquial, si se quiere, porque el lenguaje de las redes sociales permite el que sea más coloquial, que no sea un lenguaje más serio de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y sobre todo, lo que digo yo siempre digo una cosa, el contenido es el rey. O sea, el contenido es el rey. O sea, intenta dar un contenido que haga pensar, que trascienda, que dé información, que sea noticiable, depende. Si va a venir un conferenciante, pues saca algún vídeo. Y sobre todo, lo que comenta Fernando, el componente audiovisual en redes sociales es fundamental. Un vídeo, ahora no sé cómo están los cálculos, porque cada tiempo Facebook hace, pero si una imagen se lee el doble que un texto normal, un vídeo ya supera también ya en estos momentos a la imagen en Facebook. Es verdad que los vídeos no tienen que ser largos, porque también hay algunos que cuelgan unos vídeos que... O sea, pues YouTube tiene hecho los estudios que más de minuto y pico la gente ya se desconecta, ¿no? A no ser que sea un fan de Bruce Springsteen y se vea todo el LP entero de vídeo, ¿no? Pero lo normal es que el minuto y algo, minuto 10, minuto 20, decaiga un poco el interés. Pues ese tipo de cosas que, bueno, que los expertos igual lo tenemos más interiorizado, pero sí que es verdad que yo comprendo un poco pues los déficits que pueda haber a la hora de articular contenido en redes sociales. Y luego una red social que yo la verdad tampoco le estoy dando mucho caso, pero que sí que los jóvenes, que es Instagram. O sea, Instagram está arrasando entre la juventud. Ya no tanto como contar historias, sino como a veces hace el efecto de WhatsApp. La comunicación directa en tiempo real ya la empiezan a hacer en Instagram. O sea, diálogo. Sí. O sea, hay una cosa... Claro, a nosotros como asociaciones lo que nos tiene que es estar al loro de todas esas cosas que llegan. Sí que es verdad que nuestro público puede ser más tradicional y demás, pero a la hora de montar algo viral o con impacto, pues hay que tener un poco en cuenta todo eso. Correcto. Se nos echa un poco el tiempo encima, 8:30. Gracias por los consejos, que esperemos que sean útiles para todas las personas que estamos aquí. Quería ir a la última fase, digamos que es lo práctico. Os voy a pedir un poquito de síntesis. Hablabas antes, Mariluz. Proponemos muchos temas, ese nunca, ¿no? Que también yo estoy de acuerdo contigo, Sonsoles. Pues seguramente no es nunca ni es siempre, porque eso seguramente no es así. Pero me gustaría que se conociera también la realidad del día a día en un medio de comunicación. Como esa nota de prensa que un día pues mandé en una asociación,
y que otra asociación, sin saber que la otra ha mandado, también manda, y manda Fundación Caja Navarra, y manda el Auditorio de Barañáin, y manda. ¿Eso cómo es, Marian? Un día que a las 5 de la tarde, supongo que hacéis las previsiones del día siguiente, a las 6 de la tarde, no sé cuándo las hacéis, ¿eso cómo es? Pues es muy complicado. Y Fernando sabe que nosotros ir a los sitios, a pocos sitios podemos ir. O sea, yo, por poner un ejemplo de hoy mismo, o sea, yo ahora mismo tengo 2 redactores y puedo echar mano de 2 colaboradoras. O sea, 4 personas, sí, no sé te ya. Sí, 4 o sea, que en estos momentos, por poner un ejemplo totalmente real y práctico de hoy, tengo 2 redactores y puedo contar con 2 colaboradoras para cosas puntuales. Entonces, en una agenda que podemos llegar a tener más de 30 eventos, solamente eventos a los que hay que ir, y un poco lo que les comentaba antes, claro, como evento tengo un pleno del Parlamento. Un pleno del Parlamento puede durar todo el día. Eso significa 1 o 2 personas. Entonces os podéis hacer idea que es imposible llegar a todos los sitios. Fernando sabe que nosotros tiramos mucho de notas de prensa y enseguida llamamos, ¿nos mandarás una nota? Si me mandas una nota de prensa, es fácil que la nota de prensa intente hacértela en algún momento, pero los correos que recibimos son cientos. O sea, he intentado hacer un cálculo y es que lo he dejado, porque es que es imposible. O sea, cada momento que te descuidas están entrando 30 correos. O sea, estamos todo el día quitando correos. Entonces, es muy probable que se nos pierdan correos. Otros los guardamos, como dice Sonsoles. Hay veces que, bueno, pues temas que pueden ser intemporales, pues igual los aprovechamos y este fin de semana pues no tengo mucha actividad, trabaja una persona solo, pero bueno, igual como está todo el día en la oficina, pues igual el sábado o el domingo es un buen momento para retomar ese tema que se me quedó por ahí perdido entre la semana. Pero, o sea, lo que es ir físicamente a los sitios para nosotros es muy complicado. El tema de las notas de prensa nos ayuda mucho, pero ayuda mucho un poco lo que decía él para los tweets y para los mensajes. O sea, que la forma que nos llegue el mensaje que sea clara y que resulte atractiva. O sea, que a mí lo primero que vea en ese correo, que yo no me tenga que leer el correo para ver que esa información puede tener interés, que seguramente lo leo de arriba abajo y tendrá interés, pero es que yo veo el encabezamiento, veo el titular y eso ya me tiene que enganchar porque es que la cantidad de información que tengo es tanta que es imposible, o sea, es que es prácticamente imposible. Y me imagino en un periódico está más gente, pero también tienen que rellenar unas páginas y los problemas me imagino que serán similares. Sí, Sonsoles, contarnos un poco vuestra realidad en vuestra área, en este caso, pues por centrarlo un poquito en educación, en lo social, ¿cuánta gente estáis? Más o menos cuántos yo llevo correos. los temas de educación y familia dentro de la sección de sociedad. Bueno, pues una sección más amplia, ¿no? Hay otra persona pues que lleva salud, medio ambiente, en fin, sucesos, también entra dentro de sociedad. Entonces, realmente los temas sociales, más sociales, como es lo que estamos hablando, es que estamos 2 personas, pero un día esa persona igual está librando porque ha trabajado el sábado y domingo, entonces el lunes no trabaja o libra el jueves y viernes, en fin, o sea que nosotros no trabajamos de lunes a viernes, sino que, como sabéis, pues la actualidad ocurre 24 horas, los 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, pues estamos siempre ahí, con lo cual puede que, lo que comentábamos antes, que es que además hay cosas que no sé por qué coinciden siempre en el mismo día, que puede que haya un viernes, que además ahora os voy a hablar lo de los viernes, que haya una jornada sobre la Asociación Navarra de Pediatría para hablar sobre las vacunas, un congreso sobre enfermedades mentales y yo qué sé, me lo voy a inventar. Y resulta que viene una persona a presentar un libro sobre el Alzheimer y estamos una persona. Entonces, claro, o sea, es que tienes que seleccionar y tienes que ver qué es la información que vas a dar al día siguiente o qué información te guardas. Por ejemplo, hace poco me tocó varias cosas y una era una jornada sobre la lactancia. Bueno, pues la lactancia pues al final está ya más vista que el TVO, ¿no? Y bueno, pues igual eso podía esperar. Entonces yo le llamé al pediatra de turno y le dije, bueno, me parece interesante el tema, igual no tanto para hoy porque hay otras cosas que igual tienen más actualidad, pero vamos a darle un poco la vuelta, lo que decía Marian, de vamos a intentar buscar un encabezamiento, un titular que sea atractivo y no solamente ver qué porcentaje de mujeres dan de mamar a sus bebés, sino bueno, vamos a intentar buscar otra cosa y con eso yo la semana que viene, otro día, me busco el reportaje. Claro, pero perdóname, porque ellos se ven también algo de esa historia. ¿Qué tienen que hacer para que cuando te planteas que el mismo día tienes el congreso, las jornadas en no sé qué, de esos bueno, 3, pues sobre todo, el elegido sea el suyo o el suyo, ¿no? Para que no sea lo que decíamos de la lotería, ¿qué consejos le darías para decir, mira, tirar por aquí, llámame y dime exactamente cómo puedo hacerlo? ¿Qué pueden hacer para que de esos 3
igual pueden entrar los tres. Que igual no puedes ir a los tres, pero pueden entrar Pues los yo tres. creo que en nuestro caso, en el caso del periódico, es muy importante el contacto directo con el periodista. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si me queréis escribir a mí o escribir a mi compañera Ainhoa, que también lleva estos temas, llamarnos directamente o enviarnos un WhatsApp, que muchísima gente tiene nuestros teléfonos, en vez de enviar un correo electrónico así que se pierde A en el redacción maremajo, ¿no? arroba. A redacción arroba, porque si mandáis a redacción arroba seguramente no nos va a llegar. Entonces, mandárnoslo a nuestro correo personal o avisarnos por WhatsApp o llamarnos y decir, oye, tenemos esto este día, que yo también os recomendaría que no organizarais todo los jueves y los viernes, que es que todo el mundo quiere jueves y viernes para aparecer en el papel el fin de semana, porque es cuando más se lee, porque jueves y viernes pues estamos hasta arriba. Entonces igual un lunes o un martes puede ser un buen día para organizar una mesa redonda, para organizar una rueda de prensa y presentar cualquier cosa, porque en esos días la actividad informativa es menor y igual pues no pasa nada por salir en el periódico del martes. También os digo que el periódico del lunes se lee muchísimo, o sea, tenemos la idea de que el del domingo es el que más se lee, pero el lunes con Osasuna se venden, vamos, casi el mismo número de periódicos que los domingos. Y además los domingos no hay tanta actividad, con lo cual es buen momento para utilizar esas informaciones. Yo que escribo muchísimos temas intemporales, reportajes, entrevistas, tal, la mayoría de mis entrevistas aparecen los lunes, porque yo las dejo hechas, igual se pegan un mes ahí en el la nevera, frigorífico. digamos, ¿no? Eso, la nevera. Y entonces de repente el lunes digo, ahí va, se ha salido este hombre en la entrevista. Y me entero porque me manda un WhatsApp, porque yo igual ni he visto el periódico todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá podéis aprovechar los domingos a mandar las cosas o, no sé, de otra forma que haya más posibilidad de que salga, porque los domingos, pues quitando las romerías de los pueblos o las ferias del ganado o las manifestaciones o, no sé. O el deporte. Sí, o el deporte, o que haya un suceso, los domingos no hay actividad, entonces es un buen día. Correcto. Nos deja algunos consejos. ¿Qué días... bueno, en el contacto personal. Marian, ¿tú qué consejos planteas en tu caso? No sé si la hora, ¿qué hora es buena para montar una rueda de prensa? Si yo te digo a las 12 de mediodía, ¿qué me dices? No. Hay otras 13. No, cuanto antes. Para nosotros las horas cuanto antes. O sea, nosotros estamos trabajando desde las 8 a las 9 de la mañana. Yo entiendo que para un periódico que cierra a la noche, pues a ellos les puede venir peor para los periódicos, sí, pero para las radios, para las teles, para las agencias, o sea, cuanto antes mejor. O sea, las 9, las 9 y media, pues las 9 yo entiendo que puede ser muy pronto para todos, pero las 9 y media, las 10, 10 y media, son horas muy buenas que te da tiempo para hacer la información. A las radios tienen sus programas, tienes sus boletines, tienes margen para preparar la información, pero un poco en nuestro caso, sobre todo, lo que es muy muy importante es poder contar o con un teléfono de contacto para hablar con alguna persona que nos pueda contar, o una nota de prensa, porque lo que os comentaba, o sea, para nosotros es prácticamente imposible acudir, salvo que sea algo muy 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 importante. La política nos acaba absorbiendo, y teniendo en cuenta que si tengo 2 personas para mandar, es muy complicado que en una mañana me cuadre, que lo hago y que lo intento cuando puedo, pero es muy difícil. Las informaciones las hacemos, pero muchas veces eso es a través de notas de prensa o llamando por teléfono. Entonces, y en las informaciones, facilitar siempre el número de teléfono siempre es importante. Nosotros los reportajes, las entrevistas, también solemos hacer entre semana y los guardamos para el fin de semana. Un poco por lo que comentábamos antes, pues el fin de semana es uno de los días que, bueno, que te viene bien, está una persona, viene bien tener temas intemporales, temas preparados, con lo que, bueno, si tenéis un momento dado, un tema que os puede parecer interesante, siempre puedes descolgar el teléfono, llamarnos y decir que tenemos esto. Bueno, pues con calma lo vamos haciendo, lo preparamos, que no necesariamente tiene que ser siempre una rueda de prensa o un acto al que vayamos. O sea, se puede hablar y se pueden plantear temas de muchas formas. El problema que tenemos es la inmediatez. O sea, si tú me convocas una rueda de prensa mañana, pues es que yo ya te digo ahora mismo que mañana es imposible. Es imposible porque ya tengo 4 o 5 cosas que tengo anotado. Pedir por teléfono, llamar, intentar pasar si puede ser, acercarse como sea para coger una información, pillar por el camino a alguien. O sea, porque es que no. Pero bueno, hay otras opciones. Entonces, y cuando decía lo de los días, jueves y viernes son terribles. O sea, todo el mundo quiere salir en el papel, volvemos a lo mismo, todo el mundo quiere salir en el papel el fin de semana. Entonces, bueno, pues mientras sigamos funcionando así, el lunes para nosotros, bueno, como hacemos política y somos muy pocos, la mesa y junta de portavoces del Parlamento nos come también todo el día. Pero, por ejemplo, el martes o el miércoles, pues en principio son días pues que nos da un poco más de margen. O sea, nosotros el Parlamento nos come mucho.
Sí, exacto. Entonces, bueno, pues igual lo que decía, el martes pues puede ser un día estupendo para organizar cosas. Pero bueno, y si os da igual que salga un día u otro, pues mandar una nota de prensa que pueda ser intemporal, pues para hacerla un domingo, por ejemplo. Nosotros trabajamos todos los domingos y todos los festivos, todo el año. Entonces, nosotros siempre estamos en la oficina, con lo que, bueno, pues hay otras opciones para intentar hacer llegar la información. Vale. No sé si queréis plantear alguna cosa por vuestro lado en este caso, no sé, con esta cuestión. Algunas cosas ya las teníamos, yo por lo menos las tenía, ¿no? Los lunes, ¿no? A las 12, porque el misa de Junta de Portavoces, los miércoles a no sé qué hora, ¿no? Porque es el gobierno, ¿no? Sí. Y los jueves es Parlamento, Claro, o sea, claro. te quedan pocos días, ¿no? Para poder hacerlo. Eso ya lo teníamos un poco ya controlado, porque después de tantos años ya vas aprendiendo. Vale. Pero está bien que nos lo digáis y que también pues que tengamos la opción de mandar el fin de semana, aunque no trabajamos, bueno, se puede dejar preparado para mandarlo Claro. y ya está. Eso nos parece bien, o sea, que nos dais también esas pautas, porque muchas veces decimos, seguro que es que lo hemos hecho en el momento más inadecuado, a una hora que no es la que van a mirarlo, y lo que dices tú, con tantísimos correos, pues es que se pierde. O pones un titular bueno en el asunto que enganche, o el tuyo no va a estar ahí. Eso también, pero también a veces es que no tenemos tampoco esa formación, no sabemos hacer esos titulares que enganchen. Y para nosotros lo nuestro es tan importante que a veces nos parece que es que como a los demás no les va a interesar esto, ¿no? Y luego pues que hay otros temas que como nos tocan igual más a todos, también nos enganchan más, ¿no? Has dicho pues la Saray, que hace cosas que son muy virales y tal. Ya, pero es que el cáncer de mama está ahí. El cáncer infantil también engancha mucho. Es que hay algunas noticias que es que el Alzheimer, es que si no lo tenemos hoy, lo tenemos mañana alrededor nuestra. Pero hay otras cosas que las ves como que a ti nunca te van a tocar. Y como te parece que nunca te van a tocar, también como persona, que estás ahí trabajando, pues igual tampoco le das esa importancia, ¿no? Y esa también es una realidad. Como os decía, no son ya solo discapacidades, hay temas que tienen más repercusión para el que lee también, ¿no? Porque le interesa más. Entonces, bueno, pues al que no tiene cosas más pequeñitas o que son una repercusión alrededor tuya que es menor, pues también pues tiene también menos trascendencia y tampoco le dais esa importancia, ¿no? Y luego también yo creo que en Navarra es una comunidad pequeña, nos conocemos todos, y el que tiene más contactos, pues engancha todas sus noticias y sale 18.000 veces. Y el que no tiene contactos y hace pues las vías ordinarias de mando la nota de prensa tal, pues a veces igual no sale, ¿no? Y creo que también eso se da y puede ser algo que tengamos que trabajar de otra manera para que nos conozcáis y sepáis también esas cosas. El contacto humano que decía antes Sonsoles, ¿no? Pero es sí, importante. eso de que no conocemos. Claro. Yo a algunos periodistas no lo conozco nunca. Claro, pues ese ponerse cara seguramente es fundamental. Sonsoles, si hoy te he visto a ti, has conocido aquí y mañana te llama y dices, vale, Luz, claro, pues... Os voy a pedir que terminemos porque se nos echa el tiempo encima ya, ¿eh? La última cuestión y si os parece os pedimos, sí. No, ya muy brevemente, Sí. con lo de los contactos. Es que realmente los contactos los puede tener cualquiera. O sea, quiero decir Sí, que yo sí. los contactos que tengo, pues igual hace 2 o 3 años no los tenía. Pues si tú a partir de ahora me das tu móvil, pues ya te tengo de contacto. O sea, quiero Sí, decir cierto. que Sí. no hace falta que sea el primo del director, porque a veces se piensa, no, es que como este está muy bien emparentado, que no, o sea, que no tiene nada que ver con eso. O sea, simplemente es pues que ya hayas conocido a una persona, que hayas establecido un vínculo, pues porque le has entrevistado en algún momento, ya tienes el contacto, te va a mandar un WhatsApp y lo vas a recibir mucho más fácilmente que si mandas a través de ceniceros, que bueno, que está muy bien también que mande las notas de prensa, claro, por supuesto, pero que igual si él me llama y me dice, oye, Sonsoles, voy a mandar esta nota de prensa, pues igual estoy más atenta que si no me avisa y ese mail entra dentro del Sí, te pone sobre aviso y es un tema muy importante para nosotros o lo que sea. Tal, claro, sí. pero yo creo que el contacto humano al final es fundamental en la vida para todo. O sea, si tú conoces a un médico, pues es que va a ser mucho mejor que si vas al centro de salud, llamas por teléfono. Es que Sin eso duda. nos pasa a todos. Es la vida. Entonces, es la vida. Pues yo creo que, bueno, pues que todos estamos abiertos, ¿no? Os estamos diciendo, llamarnos, facilitar vuestros teléfonos, tal. Y nosotros nos ponemos en contacto, por supuesto que sí, en cuanto podamos. Bueno, pues o sea, creo que no tengáis problema con lo de los contactos. Seguro. Espero que hayamos podido sacar conclusiones todos los que estamos aquí, los que estáis allí, por supuesto, a la hora de poder conseguir una mayor fluidez, una mayor difusión, una mayor visibilidad, que al final es lo que se trata, ¿no? de que las historias reales que están ahí, de todas las personas que
estamos en una sociedad, puedan ser noticia algún día o otro día cuando corresponda. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que han venido, que habéis acercado, de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto también a los dos del lenguaje de signos, las dos personas intérpretes del lenguaje de signos, que otra vez nos han vuelto a ayudar a que sea comprensible, en este caso para las personas sordas, no con disfuncionalidad tal, auditiva, sordas. Y por supuesto a Sonsoles, a Marian, a Carlos y por supuesto también a Manuel y a Mariluz. Os agradecemos muchísimo que bueno, pues hayamos podido tener este ratito de charla, de debate, en algún caso pues que efectivamente las posiciones están más distantes, pero no te aseguro que con esos consejos que yo creo que nos hemos dado mutuamente podremos trabajar mejor y conseguir ese objetivo. Así que muchísimas gracias, hasta la próxima.